Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del World Peace Forum, de l'edició del World Peace Forum 2023. Qui us ho explicarà molt millor que jo és el president del Cercle i també president del World Peace Forum a nivell internacional. És un fet que és molt rellevant. Per primera vegada un català està al capdavant de la presidència d'un organisme internacional que treballa per la pau. Us demano un fort aplaudiment pel Josep Fèlix Bens. Bé, bona tarda, buenas tardes. És un honor avui estar aquí entre tots vosaltres en un dia tan assenyalat com és el 21 de setembre. Hoy es 21 de septiembre, es el Día Internacional de la Paz. És un dia que passa a veces desapercibido. Avui, sentint la ràdio, per exemple, sí que algunes emissores s'han fet palès d'aquest dia, però hi ha una altra data també important avui, i que no desmereix cap al contrari, sinó al contrari, que és també el Dia Internacional de l'Alzheimer. Hoy també és el Dia de l'Alzheimer. I bé, vivint amb el món que vivim i veient la situació que tenim internacionalment parlant, doncs crec que sigui el Dia de la Pau és important. Vaig parlant en català i en castellà perquè tenemos personas venidas de otras localizaciones y para que también puedan coger un poco el mensaje. Yo hace años que tuve la suerte de trabajar en proyectos artísticos. Mi mundo siempre ha sido el arte, la cultura, pero tuve la ocasión, a través de un gran amigo, de introducirme en proyectos donde había esa simbiosis de la cultura con temas solidarios, de ayuda, de paz, proyectos que iban completamente vinculados unos con el otro. De hecho, un día, cuando empecé aquí, todavía no era presidente yo del Círculo, estaba aún en el Museu Abelló, un gran amigo, Arnau Puig, que el coneixeu, que era el gran teòric del grup 10 al 7, el grup d'en Tàpies, hi havia un senyor que era el teòric, i aquest era l'Arnau. Teníem molta amistat, ell també era crític d'art, curador, i em truca, diu, Fèlix, diu, on estàs? I dic, mira, precisament jo venia cap aquí al Cercle, dic, estic per aparcar aquí a la Via Laietana, a la plaça de la Catedral. Diu, oh, fantàstic, fantàstic. Dic, mira, és que has de conèixer una persona que té un museu a Schengen, l'espacio Schengen, i ve amb un artista americà que fan uns paraigües, però hauries d'estar. Y digo, bueno, pues escolta, vamos y mira, aquí hay un bar que se llama el Bilbao, que fa cantonada, dic, si el coneixes, sí, pues mira, quedem allà. I allà em va presentar el senyor Domenico Rode, un senyor alemany, fill de diplomàtics, d'una gran saga de polítics, una Alemanya fronterera amb França, amb Luxemburgo, és aquella punteta que està tocant a Schengen. I bé, anem a dinar, i em presenten amb aquest senyor. I aquest senyor venia, evidentment, amb un artista una mica bohemio, d'origen irlandès però que habitava a Chicago. I aquest artista va ser, Matt Lamb, le encargaron con el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, que hiciera un taller con niños que habían quedado huérfanos de padre y madre. Y allí surgió un proyecto. Estaban en Washington haciendo ese taller con esos niños que habían perdido padre y madre. Y no sé si eran 34 y tal, pero contándolos les faltaba uno. Les faltaba un niño. Y dice, ostras, falta uno, empiezan a mirar y ven en una esquina que había un paraguas y detrás de ese paraguas había el niño que se había protegido, estaba como escondido. El artista, como todos los artistas que siempre son rápidos, creativos, visionarios, dice, mira, ¿cuántos tenemos? 34. Le dice a Dominic, ves donde sea y tráeme 34 paraguas. Dice, ¿paraguas? Si es un día de sol en Nueva York, que estaba ahí en Washington, y donde encontramos, rápido. Bueno, ya ves que salieron corriendo a buscar paraguas. Y cogieron el elemento del paraguas como un elemento de paz. Allí yo me di cuenta en cómo el arte y con un elemento tan simple como un paraguas
Él lo utilizaba como el gran arma, ese paraguas. Dice, ¿puede el arte cambiar el mundo? Absolutamente. Allí nació un proyecto que se llamaba Lamps Umbrellas for Peace, paraguas por la paz. Ese proyecto se ha realizado por todo el mundo. Desde la Puerta de Brandenburgo en Berlín, donde hicieron posible que separara el tráfico aéreo de los 3 aeropuertos en aquel momento, porque 10.000 niños tenían que tirar un globo al final y era causa de accidente extremo. Y eso era el poder de ese paraguas que iban los niños cantando una alegría por la paz, ¿no? A partir de ese momento hemos hecho talleres con niños palestinos e israelitas juntos, trabajando juntos por la paz. Ningún problema. Esa inocencia, esa felicidad, esas ganas de vivir que los niños tienen es el gran futuro. Y a partir de ahí es donde hemos de trabajar. Os he explicado todo esto para que vierais un poquito que yo a partir de aquel momento me vinculé mucho a proyectos europeos, a proyectos culturales sobre todo, porque es mi campo, musicales, de artes plásticas, de poesías. Aquí hemos hecho conferencias de los Elefantes for Peace. Bien, en definitiva, la cultura puede aportar mucho para intentar poner nuestro granito de arena y que este mundo, al menos desde nuestra posición, lo podamos mejorar. Y sobre todo, dando esa educación a los niños, que en definitiva son los que van a recibir este mundo que les dejamos. Que bien, ¿cómo se lo dejamos? Más o menos estropeado, cambio climático, mil cosas que las veis pues vosotros en la televisión cada día, sobre todo también los enfrentamientos militares. Aquí en Europa estamos muy... Claro, es lo que nos tenemos más cerca, ¿no? Rusia y Ucrania. Pero ¿y África? Estaba aquí hace un momento el presidente del Instituto Cataluña-África. Tenemos aquí miembros también de países africanos. África será un país muy importante en este foro, porque en África habían unas estadísticas que en un día en África, en guerras, morían más personas que en toda la guerra de Rusia y Ucrania hasta el momento. En un día. Por lo tanto, y en cambio, estamos mirando a otro lado. En definitiva, tenemos mucho trabajo por hacer. Yo, como ha anunciado Andreu, y no quiero alargarme mucho, sí, me designaron presidente del World Peace Forum, pero también os tengo que decir que fue por un accidente. Yo no tenía que serlo. Yo trabajaba por mi ciudad, por Barcelona, porque teníamos mucha ilusión de que Barcelona fuera la sede el año que viene, 2023. Ha habido una pandemia que provocó que desde Colombia, al 2019, ese World Peace Forum no se pudo repetir. Se hicieron unas versiones online, pero el World Peace Forum y el Congreso no se pudo realizar. Y decíamos, bueno, pues ahora en Barcelona vamos a coger esa bandera y Barcelona es una ciudad con mucha potencia a nivel de paz, por la historia, por los personajes, por lo que ya veréis después en un vídeo. Por lo tanto, yo con el World Peace Forum, con la organización, ya teníamos aceptado que Barcelona sería la sede, pero había que trabajarlo. Se hizo un proyecto. Aquí, señor Cuellar, como presidente de la Asociación Paz 2025, Barcelona Pau 2025, Isabel Galobardes, Rafael, Francesc, el mismo Andreu y muchas personas que están detrás, estábamos trabajando con este proyecto. Optamos a un premio porque hicimos un proyecto que lo vieron tan bien que nos dijeron esto presentarlo en Luxemburgo, en la sede del Parlamento Europeo, que es estas imágenes que vais viendo por aquí. Resulta que gustó tanto este proyecto que decidieron premiarlo. Y este premio nosotros también estábamos un poco, decíamos, bueno, ¿y este premio por qué nos lo dan a nosotros? Y nosotros lo único que estamos haciendo es hacer un trabajo por la paz en Barcelona, pero al final es internacionalmente. Bueno, tuvimos que ir, aquí bueno, son las personas que estuvimos. También está Francesc Maxens, de la Fundación Barça, que curiosamente, por un tema de la Fundación, por el trabajo que hacen desde el campo del deporte, sin saberlo nosotros, también recibieron un premio. Nos veis a todos allí en Luxemburgo. Esto es la sede del edificio Schuman, el primer Parlamento Europeo, donde pues, se dio entrega de este galardón. Y además se dio el anuncio de que Barcelona sería la sede ya oficialmente el 2023. ¿Qué pasó? Que en el mes de febrero, este amigo mío, que conocí con Arnau Puig, que nos invitó aquí y que lo conocí y que tuvimos una gran relación, trabajando una tarde sobre el proyecto de Barcelona, estudiando los presupuestos y a quién vamos a invitar y a quién no,
Por la noche me llama otro amigo y me dice, Félix, no te lo vas a creer, Dominic se ha muerto. Digo, ¿qué me dices? Dice, sí, llevo toda la tarde con él cambiando información. Dice, sí. Y así fue. Hubo un poco de vacío, porque era una persona, ya digo, muy potente en este mundo internacional. Era un hombre que hablaba 9 lenguas, era impresionante. Y bien, se tuvo que rehacer la estructura de Schengen, de la Schengen Peace Foundation, del Luxembourg Peace Prize. Y a mí me citan un día y me dicen, la Vicky Hansen, que es la actual presidenta de la Schengen, esta es una mujer también con mucho poder, americana, residente en Luxemburgo, había estado en el gobierno con Barack Obama. Y me dice, Félix, dice, ya que hemos de hacer Barcelona la capital del 2023, nadie mejor que tú podría ser el presidente que sustituya a Dominic. Y dice, y al menos acéptalo hasta Barcelona, luego haz lo que quieras. Pero bien, pues esa mala noticia provocó pues, que yo hoy esté aquí, no ya como presidente de la asociación o del CERCLA, sino como presidente del World Peace Forum Internacional. En un inicio me costó tomar la decisión por la responsabilidad, porque yo no tengo tiempo, tengo muchas tareas aquí en Barcelona, pero bien, al final pensé que era importante para Barcelona, para toda la gente que estáis aquí, para todos los que siempre me habéis apoyado y hemos estado en proyectos juntos por intentar hacer este mundo mejor, desde el mundo del arte, desde el mundo de la salud, desde el mundo de todos, la economía, abogados, tenemos mucha gente detrás, en todos los campos. Y por eso acepté. Nos fuimos el 17 de junio a los Luxembourg Peace Prize y allí se dio todo. Se dio la candidatura de Barcelona, la sede, se dio el premio y se dio pues, mi presidencia. Y, por tanto, por eso estoy yo aquí hoy y estamos aquí. Un poco pues, para hacer este sueño realidad, para intentar abrir la puerta a todo el mundo. Este proyecto de Barcelona va a ser un poquito como las Olimpiadas. Vamos a coger ese espíritu de voluntariado, de que haya un antes y un después. Barcelona es una ciudad que siempre ha sido un ejemplo en organización, en libertades y en la paz. Tenemos múltiples personajes, desde el Abat Oliva al Pau Casals. Bien, ahora no acabaríamos el listado de personas que trabajan, las ONGs, Cruz Roja, Cáritas, que estáis aquí, gracias por venir también. Todos los que estáis aquí, agradeceros de corazón, porque sé que estáis también vinculados y con mucha ilusión por este proyecto. Y vamos a hacer un World Peace Forum impresionante para intentar no deslumbrar a nadie, sino para intentar ir al foco, que es que la paz, desde nuestro punto de vista y desde nuestra pequeña aportación, nuestro granito de arena, pues esté más cerca de todos. No solamente en Barcelona, en España, en Europa, sino en África, el medio ambiente, en Galápagos, que ahora hemos ido y hemos hecho un manifiesto, en todas partes. Por lo tanto, ese es un poquito el mensaje, que al final es que todos seamos unos peacekeepers, unos peacemakers, ¿no? Gente que trabajemos cada uno desde nuestro sector pues por esa paz mundial, sobre todo para dejarle a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, pues un mundo un poquito más humano. Muchas gracias. Molt bé, continuaré guiant-vos a través d'aquesta nit y hemos pensado que un acto que estaría bien para convertirse un poco como pórtico, por definirlo de alguna manera, de este World Peace Forum, que en cierta manera empieza hoy, si más no públicamente, sería poder poner música e imágenes al conflicto y ser capaces de visualizar cómo el mundo canvia con la guerra i no precisament amb una finalitat bona, no canvia per a millor sinó per a pitjor. Vam tenir la sort, algunes de les persones que formem part de l'equip del World Peace Forum, de veure aquest estiu passat a Badalona a Ralf Zurmüller. En Ralf és un compositor i pianista suís que viu a Catalunya i que es va graduar a la Universitat de Zúrich. En Ralf va descobrir el seu talent natural per al piano a l'edat de 5 anys i va fomentar el seu talent durant dècades amb estudis i classes de jazz i música clàssica.
Lo que os puedo decir, más allá del currículum, que es muy largo y continúa, de Ralf Zuermüller, es que su música te transforma. Y hoy interpretará para nosotros, para todos ustedes, para todos vosotros, dos piezas. Dos piezas en una primera parte y dos piezas en una segunda. Son piezas muy cortas, pero profundamente intensas. Interpretará, en primer lugar, las peces La Plana y The Oracle. Son piezas que tienen una duración en total, las dos, de 13 minutos. El pianista toca sobre unes imatges de vídeo que projectem a l'escenari, unes imatges de la ciutat d'Alepo, una ciutat siriana que ha estat totalment destrossada per la guerra. I veurem el que era abans i veurem el que és ara. Hem d'agrair a l'associació Horizons for Syrians que ens hagin cedit les imatges que avui podrem veure aquí gràcies a la seva col·laboració i que podrem gaudir de la música del Ralf Zuermüller, pel qual us demano un fort aplaudiment.
El vídeo que ens han cedit els amics d'Horizons for Syrians ens ha ensenyat moltes imatges d'edificis destruïts. Penso que la música que ha fet en Ralph ha posat aquests edificis destruïts l'ànima de la gent que ja no hi és, que és una de les coses que la guerra s'emporta. S'emporta les pedres, i les pedres es poden reconstruir, però sobretot s'emporta la gent. I aquesta sí que no es pot reconstruir. Finalment, el Ralph tocarà dues peces que s'anomenen Hymn i The Train. Cadascuna d'aquestes peces estarà tocada sobre una imatge. Són imatges d'Ucraïna, de l'època de la revolució del Maidan. Aquestes són peces originals del Ralph que ell voldria haver interpretat en aquell moment, però que van ser tocades a la plaça de Kíev per un personatge conegut com The Piano Extremist. Veureu les imatges d'aquest extremista del piano, una persona amb passamuntanyes, tocant, que va interpretar en directe a Kíev les dues peces que sentireu i que seran interpretades per Ralph. Després, quan ell acabi l'actuació d'aquestes dues peces, continuarem amb el Josep Fèlix Bens parlant ja del World Peace Forum del 2023. Dir-vos que en Ralph el tindrem també l'any vinent en el transcurs dels actes que farem. Us deixo, doncs, amb en Ralph i Hymn i The Train.
única. Qué poder tan impresionante tiene de transmitir sensibilidades. Bien, gracias, Ralph. Gràcies a Horizons for Syrians. Gràcies, Joan Babeli, també per la teva aportació. Ha sigut importantísima. Gràcies per estar aquí també i donar suport. Y bien, ahora pues voy a dar paso al presidente de la Asociación Barcelona Pau 2025, senyor Josep Cuéllar, que ens explicarà una miqueta com està aquest tema del fòrum. Estem començant, però ja està bullint l'olla i ara ell us farà 5 cèntims d'aquest gran projecte. Josep. Merci. Hola a tots. Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos avui amb aquest brindis per la pau, que es fa molt difícil després de fer aquestes imatges tenir per què brindar. Però, per desgràcia, sempre és així. I l'únic que podem fer és animar-nos a continuar lluitant per això. Avui ens reunim aquí amb el Reial Cercle, que també és casa meva, i molta gent parla del Reial Cercle com si fos la casa de les portes obertes. Per mi és una casa màgica. Després de tantes hores que passem aquí treballant, per mi el Cercle és la casa màgica. I és la casa màgica perquè me'n recordo d'aquelles paraules que va dir, no sé si era un filòsof o polític, o pot ser cap de les dues coses, que deia que los catalanes hacen cosas. I a veure, aquí es fan moltes coses, moltes coses. Una d'elles és treballar per la pau. Amb el projecte que nosaltres vam encetar, que era el Passeig Camí de la Pau, ens va donar l'oportunitat de veure que sí, això és una casa màgica, però per la seva gent. Perquè és la gent, les persones, la que fan que aquest edifici sigui màgic. I a partir d'aquí, amb aquest projecte de pau, van contactar amb altres cases màgiques. Vam descobrir cases que no coneixíem, com per exemple aquí al costat, el que seria Càritas Diocesana. Un altre que ens va sorprendre molt, que va ser el Consolat de Mar. Vam descobrir un gran desconegut per Barcelona, que ara, per exemple, complirà els 750 anys, volen dir 3/4 de mil·lenari. I parlem una altra vegada de persones. Una altra casa màgica podia ser també Sant Egidi, que està aquí al costat. Podíem parlar del que és Sant Just i Pastor i el que fan allà. Podíem parlar de Creu Roja, de la casa màgica de Poblenou, que allà també tenim que tenir en compte que Creu Roja porta més de 100 anys també a Barcelona. O, per exemple, la muntanya màgica de Montserrat, que aviat també farà el mil·lenari de Montserrat. Però totes aquestes cases, insisteixo, es basen en la gent, amb les persones que fan que això sigui gran. Per això és el nostre projecte, el Passeig Camí de la Pau, que intentava vincular Barcelona no només amb el que és Barcelona en si, sinó a més enllà, el que és la gran Barcelona, àrea metropolitana, que no hi haguessin aquestes barreres administratives. Aquest projecte surt precisament de la gent i surt de la zona fòrum. Surt de la zona fòrum a través també d'un tema veïnal, on no hi havia color polític en aquest projecte. Estem parlant d'un projecte que està obert a les persones. Quan nosaltres plantegem el World Peace Forum, quan ens decidim, i a més va ser aquest juliol, quan ens donen el premi a la millor iniciativa pública, el millor projecte d'iniciativa pública per la pau, clar, ens adonem que si estàvem allà, i parlant de persones, m'agradaria enviar, no ha vingut avui perquè no podia, però una persona que ens va ajudar a continuar. Si nosaltres al juliol d'aquest any rebíem el premi, al juliol del 2021 una persona ens va donar uns consells i es va adreçar d'alguna manera a no perdre la il·lusió, a continuar lluitant. I m'agradaria que féssiu extensiu una abraçada a Elsa Artadi, que li feu arribar una abraçada a Elsa Artadi. El projecte del World Peace Forum que nosaltres plantegem a inici, i que no és un projecte que fem nosaltres exclusivament, sinó que hi haurà altres cases màgiques que participaran i evidentment definiran una mica els continguts, es basen precisament en aquesta frase. On vas, món? On vas? I ho basem en 3 línies. La primera és d'on venim. El 2019, com deia Fèlix, l'últim World Peace Forum es realitza a Colòmbia.
En aquell moment, el president havia recollit el 2016 el Premi Nobel de la Pau, el president Santos. El 2019 hi ha allà un congrés per la pau, que era el World Peace Forum, on hi havia una sèrie d'activistes, i trobem la pandèmia pel mig i, a més, la tragèdia de la desaparició de Dominicus. Llavors, per nosaltres, el primer punt de trobada és recuperar o vam deixar el World Peace Forum. Intentarem portar a tota aquella gent o part d'aquella gent que va participar a iniciar aquí aquells diàlegs que van quedar interromputs. Tenint en compte tot el que ha succeït a Colòmbia, tots aquests canvis que no sabem on portaran, però és un canvi important. Colòmbia ho té tot. Problemes de narcotràfic, lluita armada, problemes mediambientals, violència de gènere, ho té tot. Intenta canviar, ja veurem on porta això. Aquesta seria la primera línia. La segona línia és que el 2023 farà 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. 75 anys. I el que volíem era reflexionar també una mica d'on estem. Tant hem evolucionat en aquests 75 anys? I una tercera línia que per nosaltres és molt important és que no sigui un congrés que quedi en unes aules on la gent parla i ja està. On una sèrie de savis discuteixen i queda simplement amb això, amb un debat que no ens porta enlloc. Volem que això es passi a la ciutat. Aquí hi ha altres cases màsiques que també estan participant, com podria ser el Gremi de Cinemes, com podria ser algun teatre, en el qual volem que, amb això m'he oblidat de dir que també no surten aquí però participa el Living, que és tot un tema de joves del món, i el que volem és que també participi la ciutat. O sigui que, per exemple, si hi ha un debat sobre explotació infantil, als teatres o als cinemes hi hagin pel·lícules com Cafarnaum o El senyor de la guerra. O sigui que hi hagi un debat, propi. També estem intentant, i Fèlix amb això també ha apostat molt fort, per un tema de treballar el que és la Gran Barcelona. I no treballar Gran Barcelona a nivell de països, sinó a nivell de ciutadans de la Gran Barcelona, l'àrea metropolitana. I per això els volíem convidar a tots els consolats, que són 98, a que participin en aquest projecte, a que fem una gran trobada de tots aquells ciutadans i ciutadanes de Barcelona, independentment del país d'on venen. Per això són aquests 3 grans eixos els que nosaltres en principi estem defensant per aquest projecte. Respecte a el que és Barcelona Pau 2025, és un camí, és un somni en el qual, insisteixo, un grup d'amics ha anat coneixent a altres persones que creuen en aquest projecte i que a poc a poc es va fer realitat. La síntesi del que nosaltres volem transmetre ho veureu ara amb el vídeo promocional, el primer vídeo que fem, evidentment hi haurà d'altres, amb el primer vídeo que fem que intenta resumir l'essència de tot el que representa Catalunya, tot el que representa el nostre país. I per això crec que és el moment que veieu, perquè les imatges també ho diran tot. Gràcies.
peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear and Molt bé. Este es el vídeo que presentamos en la sede del Parlamento Europeo, en el edificio Schuman, el 17 de junio, invitando pues, a la gente a participar en el próximo World Peace Forum Barcelona 2023. Ara sí que es faran nous vídeos, es faran sobretot un... Hi ha una cosa molt important, hay una cosa muy importante que queremos... En algún foro ya se ha celebrado, pero lo queremos aquí poner de hincapié. Como os he dicho antes, las jóvenes generaciones son muy importantes. Aquí había otro logo que es el Young Youth Peace Forum, que es un foro paralelo que se hace con la gente joven, con la juventud. Nosotros vamos a trabajar con Living for Peace, que es una entidad a nivel internacional con millones de niños en todo el mundo y de jóvenes, que vamos a invitarlos también a participar, pero no como un foro aparte y en otras fechas o la semana después o en el mes de verano. Los vamos a integrar. Los jóvenes han de estar participando en el mismo congreso que vengan los premios Nobel. Vamos a ponerlos a todos juntos. Vamos a tener actos comunes y evidentemente habrán actividades donde la juventud estará en otra tipología. Pero sí que vamos a apostar por la juventud. Y como ha dicho Josep, vamos a intentar, tenemos un reto, que es superar la participación de más de 100 países. Es importante, yo creo que lo vamos a conseguir y si no nos quedaremos cerquita, pero vamos a intentar superar las 100 internacionalizaciones participantes en el Congreso de Barcelona 2023. Y también quería, ya que estamos en una casa de arte donde están los artistas, tenemos aquí muchos, hoy a Jorge Gea, pero tenemos uno que también hace tiempo, y es un ejemplo de artista colombiano. O sea que se van cerrando círculos, es muy curioso eso. Dubán, a ver, no le veo. Por favor, sal aquí conmigo. Pon la fotografía de esta mágica fotografía que tuvimos el placer de presentar. Mi Dominicus, cuando se hacían los premios, daban un diploma, pero es como aquello de los Oscars, faltaba un objeto, ¿no? Y me dice, Félix, tú que tienes la relación con tantos artistas allí en el círculo, yo, piensa en algo, a ver qué podríamos hacer. Yo vengo para Barcelona y tengo aquí al maestro, a Dubán, que solo comentárselo me dice, me acuerdo como si fuera hoy, dice, tengo la obra para usted. ¿Qué me dices? La tengo, es que ya está hecha. Digo, es que yo ya lo es como una premonición, yo ya lo he trabajado, está para presentar. Es esa silla. Esta silla que ahora él os va a explicar es una silla con 3 patas. Ahora os explicará el porqué. Y aquí pues la presentación se hizo con en aquel momento cónsul de Colombia en Barcelona, con uno de los ministros del gobierno de Luxemburgo y sobre todo con la persona que siempre nos ha apoyado, el señor Jacques Santer, que fue de los primeros presidentes del Parlamento Europeo en la sede de Luxemburgo y que siempre ha estado también apoyando estas actividades de paz. Dubán, presentamos la Silla de la Paz en Brasil. En aquel momento el World Peace Forum se celebraba en Florianópolis y yo tuve el honor de darle a la alcaldesa esta silla creada por él, que ahora os la explicará, y tiene 2 versiones. Tiene la versión de los premios, y este es el premio que nosotros mismos ganamos ahora el 17 de junio, ¿no? O sea que volví a casa esta silla, que hasta aquí. Y después hay la silla ya a tamaño natural, que ahora os explicará el proyecto, que es cuando una ciudad es sede
se da también una silla, pero en otras proporciones. Pero yo creo que ha de ser Duván el artista, el creador, el ideólogo del concepto para que expliques, Duván, esta obra tuya. Y gracias también, como siempre, porque siempre es una persona... Los artistas son mágicos, siempre están allí ayudando, siempre están dando. En todo, tú haces un proyecto solidario y los artistas son los primeros. Por eso dicen que el arte, la cultura siempre va un poquito por delante. En Galápagos teníamos ese dilema con ciencia, arte. El arte siempre está ahí. Gracias, Duván. Okay, gracias a usted. Gracias, Félix. Buenas noches. Vivo en Cataluña, afortunadamente. Vengo de un país con muchos problemas que en este momento repunta y aprovecho el momento para decirles que me gustaría que vieran la intervención de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que hizo ayer en Naciones Unidas, donde dice las cosas como son. No hemos tenido un mandatario como ese en años. Yo me vine de mi país precisamente porque no había democracia y aquí la he encontrado, razón por la cual quiero devolverle a Cataluña todo lo que me ha dado. Cuando yo encontré a Félix, yo venía haciendo un trabajo desde hacía mucho tiempo porque me preocupa mucho la posición del artista y los derechos que tenemos las personas que hemos tenido acceso a la formación, a la información y el tiempo para llegar a los análisis. En Colombia hace muchos años hubo como una circunstancia en la cual un presidente de la República invitó a los guerrilleros para hablar de paz. El presidente Pastrana hace como unos 20 años. El guerrillero no llegó a la reunión y esto se quedó como el momento de la silla vacía. Yo empecé a cuestionarme por qué no había paz y me di cuenta de que no había paz porque no nos decimos la verdad, porque detrás de cada acción hay una cantidad de cosas escondidas y el interés real no es la paz. El interés real del poder es la guerra para mantener el poderío económico y mantener la crisis. Empecé a trabajar sobre cómo convertir una obra de arte en algo que se convirtiera en signo y símbolo. Eso realmente es muy complicado porque para ver una obra de arte usualmente tenemos que tener una visión encuadrada en la cultura. Es decir, no llega uno desnudo de preconceptos o de ideas a una obra de arte para conseguir el asombro universal. Entonces empecé a trabajar, me di cuenta que nos contaban una verdad, pero esa verdad no existía, que había una pantalla y creíamos que era real. Entonces empecé a trabajar el concepto de la silla. Pasaron más de 10 años hasta que encontré la exacta proporción de la silla. Mucha gente trabajó conmigo para eso, porque yo quería hacer un trompe de oil, un engaño visual en el cual el objeto pareciera real, pero no existía realmente, era una imagen. Cuando la silla, a los que la conocen y a algunos que vamos a intentar que la conozca mucha gente, usted llega a la silla a 1 metro de distancia y cree que se puede sentar en ella. Cuando ve que no se puede sentar porque la silla es un elemento plano y que tiene solamente 3 patas, sonríe y es un universal. Se asombra el niño, se asombra el mayor, se asombra una persona muy culta o una persona que no tenga información. Es decir, con eso logré que un objeto plástico fuera un universal, que tuviera un elemento ético, porque detrás de la silla estaba la búsqueda de un signo que dijera el por qué no podemos construir la paz. Esa tercera pata que le falta a la silla, yo digo, cada uno de nosotros es la cuarta pata, porque nosotros cada uno tenemos que crear una silla real, sobre conceptos reales, sobre verdades humanas, para hablar con los demás de lo que realmente tenemos que hablar, porque la guerra es el producto del desencuentro y de la mentira. Entonces ya estaba la silla como un elemento plástico, tal vez mi obra maestra, porque es incuestionable. Es un elemento con el cual rompo el concepto tridimensional del volumen, hago un trompe de oil que convierte una cosa plana en algo con las 3 dimensiones, y plásticamente ya era. Entonces ahora era el elemento plástico, faltaba el elemento ético. Cuando aparece Félix y me conecta con Dominicus, al cual le tengo un profundo cariño porque inmediatamente captó, era un ser que estaba vibrando, de esos seres que nacen para trabajar por los seres humanos. Yo encontré el momento perfecto para que la silla se convirtiera en algo más que un objeto bonito. Entonces empezaba a ser ya un objeto ético,
conjugaba las tres verdades que Platón habla de él, de lo bello, lo bueno y lo útil. Ahí la silla, yo sabía que se estaba buscando el momento para que ella saltara afuera y se convirtiera en un símbolo. Yo no había querido dejarla en Colombia porque Colombia es un país muy violento, tiene muchos problemas, pero no quería politizarla en el país. Entonces la traje aquí para empezar a trabajar desde aquí, y en este momento, después de lo que vamos a proyectar en Barcelona, volverá a Colombia como un signo universal, no como un signo colombiano. Porque la violencia no es solamente un problema nuestro, es un problema del mundo y hoy lo estamos viviendo. Mi visión como artista es que tenemos la obligación de aportar a la comunidad visiones y acciones como la que se están haciendo en este momento. No podemos seguir quedándonos sentados esperando que el gran poder haga lo que está haciendo, porque ya sabemos lo que hace. Tengo la profunda convicción de que el arte cambia el mundo y de que la pintura, el arte puede cambiar el puñal por el pincel. Y es una cosa con la cual trabajo permanentemente. Ahora, este símbolo ya está enraizado en el proyecto de Luxemburgo. Ahora la silla se amplía a un nivel mucho más profundo y mucho más entendible para todo el mundo. Porque hablar de paz es casi que una entelequia, es una cosa que no conocemos realmente qué es, dónde está. Entonces aquí hablamos ahora de la conjunción de living together, viviendo juntos. Entonces el proyecto consta de 9 sillas del mismo tamaño de la original, de una silla de tamaño normal, de 9 colores distintos que estarán situadas en un círculo, algo así como la sardana, que es un espacio que se puede ir ampliando, en el cual todo el mundo tiene cabida. Entonces, aquí hablo de por qué no vivimos en paz, porque no nos sabemos relacionar, porque nos educan o como blancos, o como negros, o como judíos, o como árabes, o como norteamericanos, o como colombianos, o como catalanes, pero no como seres humanos. Ahí es donde la paz entra no a ser una abstracción, sino una comunicación directa, una cosa de trabajar día a día. En la capilla de Besalú que me dieron para que yo interviniera en la capilla, hay un cuadro en el cual yo hablo de eso. La guerra y la paz no están afuera de nosotros, están dentro de cada uno. Y es cada uno el que tiene que solucionar ese conflicto interior para poder encontrarse con el otro, en el diálogo real de humano. Ahí es donde yo estoy muy ilusionado, porque la silla tendrá su lugar y se convertirá en un signo universal a partir de Barcelona, para que todo el mundo entienda que es una construcción que pertenece a cada uno y que es la sociedad civil, como se está haciendo en este momento, la que está en la obligación moral de asumir ese reto de educarnos para convivir. De manera que, de todo corazón, Félix, muchas gracias, porque no es usual que un artista encuentre el medio y encuentre la sociedad preparada para que la obra se convierta en un símbolo y aporte realmente a la sociedad. Yo, de todo corazón, quiero hacer ese aporte a Cataluña y al mundo. Gracias, Félix. Bueno, ya ho heu vist, quina meravella. Un artista, y además siempre con contenido, con ese concepto tan profundo, pues no puede faltar, y como no faltarà también en el World Peace Forum de Barcelona. Ara, com ha dit el Josep, és una mica, sembla estrany que tinguem que brindar, però és que hem de brindar per la pau, hem de brindar per totes aquelles persones que treballen cada dia, molts que deixen la vida i que no se sap, que passen anònimament per aquest món. Hi ha tanta gent, hay tantas personas que trabajan por la paz y que ni se les reconoce. Por eso yo creo que todas estas personas, todos estos colectivos, com ha dit també Duan, aquest projecte neix des de baix, des de la societat civil, des de les institucions de Barcelona, i que s'ampliaran a totes. La puerta está abierta para todo el mundo. Vamos a hacer el mejor congreso que se ha celebrado nunca del World Peace Forum. Os invito a todos a que participéis y que ahora sí vayamos atrás, alcemos esa copa y brindemos no por la guerra ni por las desgracias, evidentemente, sino por las personas que vamos a esforzarnos por intentar arreglar un poquito esta humanidad, este mundo. Muchas gracias.